Dios te bendiga. Qué bueno que hayas esperado hasta este momento. Hemos tenido un día cargado de muchas cosas que Dios ha puesto frente a nosotros hoy, pero ha llegado el momento de tener otra vez este encuentro y yo espero que las fuerzas te alcancen para llegar a este final de este día con estas enseñanzas que probablemente pueden hacer una diferencia en tu vida. Hoy yo quiero que vayamos directamente a entrar en todo este contenido. A todos los que se están uniendo hoy por primera vez, si no estuvieron anoche, pueden encontrar este contenido de anoche grabado en las mismas plataformas por donde ya estamos transmitiendo, YouTube y Facebook. Y esto va a ser muy importante. Es importante que puedas ver algo del contenido de ayer. Una persona me escribió, entre las personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar, puedes, si quieres seguirme a través de nuestra cuenta de Instagram como Ignacio de la Cruz Oficial. Ahí puedes seguirme, pero también puedes seguir la cuenta de nuestra iglesia, Iglesia Acción Misionera, en Instagram, y puedes por favor agregarte a nuestro canal de YouTube como Iglesia Acción Misionera. Síguenos, comparte este material, Iglesia Acción Misionera Santiago, y va a estar disponible mucho más que este contenido. Estamos allí, ahí están las prédicas, los espacios que compartimos con todas las personas. Así que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, no dejes de seguirnos y activa esas campanitas de notificaciones para que cuando estemos conectados, aunque no te hayas enterado de que teníamos una transmisión de esas que hacemos diciendo, ¿qué tal si hoy tenemos una noche de oración? ¿Qué tal si hoy tenemos un estudio bíblico de tal contenido? De repente te llega la notificación y estás en la tranquilidad de tu casa y puedes decir, vamos a unirnos a los hermanos allí. Estamos desde Santiago, República Dominicana, aquí en el Caribe, en un clima precioso, cálido. Estamos en verano todo el año. Somos de esos países donde puedes el 24 de diciembre o el día 1 de enero ir a la playa y saber que vas a venir bronceado. Así que te invitamos a que te unas y vengas por aquí. Estamos en la Iglesia Acción Misionera Santiago. Y a todos los que están en cualquiera de las congregaciones, los del este, los hermanos de la casa de restauración, los hermanos de la Iglesia Acción Misionera en Santiago, los hermanos, en la Romana, los hermanos que están en Higüey, toda esa gente que nos está viendo allá, los que están viéndonos en San Pedro, la gente que nos está sintonizando a través de estas cuentas en La Vega, en Jarabacoa, en Santo Domingo, en cualquier lugar, y aquellos de ultramar, esos que están más allá de los límites de estos mares, la gente nuestra en Paraguay, en Argentina. Que Dios les bendiga a los que están en la Florida, a los que se conectan en Puerto Rico y en cualquier lugar de los Estados Unidos. Que Dios esté con ustedes. Nuestro abrazo y nuestro afecto. Déjenos saber si está conectado ahí y dice, ay, el pastor no nos saludó, no sabe que estamos desde este país o lo que sea. Déjenos saber dónde está. En Pensilvania, en el estado de Pensilvania, hay gente que está allí. Los que están en el estado de New York, en la zona triestatal, toda esa gente. ¿Dónde más? En Mississippi, wow, tenemos gente en Mississippi, que Dios te bendiga. Mississippi, la gente de Paraguay, preciosos hermanos, Paraguay, Argentina, Brasil, que Dios les bendiga y que esté con ustedes. Les amamos. Yo creo que con los hermanos de allá del Cono Sur nos vamos a estar juntando la semana que viene, si el Señor termina de abrirnos puertas y nos bendice con todo esto. Así que preparados, porque vamos a tener un tiempo poderoso allá el próximo fin de semana en la Conferencia Interamericana de la Iglesia de Dios. Bueno, ¿qué tal si oramos? Porque el tema de hoy, mire, ayer estamos en este contenido que era bien básico. Hoy es un poco más complicado, así que quiero pedirte que abras tu corazón a la palabra que vamos a escuchar esta noche y que me tengas un poco de paciencia. Voy a extenderme, no tanto como ayer, espero yo, oren por mí. Pero lo que quiero es que tengamos un contenido muy poderoso y que nos ayude a tener una perspectiva más amplia acerca de cómo orar. Ayer ya estuvimos hablando muchas cosas acerca de la oración. No voy a hacer hoy este repaso para ganar tiempo, porque sé que en algunos países por la zona horaria les está cayendo tarde y ya esto va a rayar en una vigilia para algunos de ustedes. Así que, ¿qué tal si oramos y comenzamos esta noche con el contenido de hoy? Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos al Espíritu Santo de Dios, que sea nuestro maestro. Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por la bendición
de estar juntos esta noche a través de estas plataformas electrónicas. Hoy queremos abrir nuestros corazones a ti. Te pedimos que en verdad nos hables y nos bendigas y que podamos ser instruidos por ti sobre cosas que a veces son un poco difíciles de entender. Abre nuestros corazones y perdónanos en lo que erremos en medio de este tiempo, pero que podamos ser guiados a toda verdad por ti. Gracias por estar con nosotros. Bendices, hermano, frente a su celular, a su tableta, a su televisor, a la computadora, viendo este contenido. Deja que pueda ser expuesto a la instrucción desde tu espíritu hasta su espíritu. Y hoy, úsame, si es tu deseo, para edificación de tu pueblo. Oramos esto y lo pedimos porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que lo podíamos hacer en su nombre. Amén y amén. Bueno, hoy quiero invitarte a que hablemos de este tema y abramos un paréntesis para hablar de guerra espiritual. Es un tema difícil. Sé que hay muchos creyentes que al escuchar acerca de esto ya tienen sus reservas. Ha habido demasiada información sensacionalista, seamos sinceros, con respecto a esto. Y yo quiero ir puntualmente a algunas cosas. Sé que hay algunos de ustedes que probablemente han leído muchísimos libros acerca de guerra espiritual. Mi deseo no es traer una enseñanza nueva. Lo que quiero es que nos centremos y nos enfoquemos en algo puntual y que podamos estar con nuestras mentes y corazones abiertas a lo que el Espíritu pueda enseñarnos hoy. Lo primero que quiero es que seamos completamente honestos en entender que no existe un versículo que diga guerra espiritual. ¿Estoy siendo claro? Claro, hay también muchos otros términos que utilizamos en el Evangelio hoy en día, muchas otras expresiones que usamos en el Evangelio y que son parte de nuestra habla, de nuestro lenguaje cristiano, y sin embargo no aparece en la Biblia. Por ejemplo, no está en la Biblia el término Trinidad, pero nosotros incluso en nuestros himnos, como en ese solemne himno Santo, 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 decimos Dios en tres personas, bendita Trinidad. Predicamos sobre la Trinidad, pero no hay un versículo que hable de Trinidad. Por eso, cuando algunas personas me dicen, ¿de qué está hablando usted, pastor? Si no hay ningún versículo que hable acerca de, que diga guerra espiritual. El término guerra espiritual no existe en la Biblia. Hay otras expresiones que no necesariamente existen, pero son tan bíblicas como cualquiera otra de las expresiones que sí aparecen plasmadas, porque su enseñanza está a lo largo de la santa palabra de Dios. Y yo quiero que comencemos hoy de manera rápida con un libro, una carta escrita por el apóstol Pablo a unos creyentes que experimentaron muy seriamente un nivel muy profundo, porque estaban en un lugar que era estratégico para el desarrollo del evangelio, pero también era un lugar, una ciudad estratégica para que las fuerzas del mal establecieran influencia en toda Asia Menor en la antigüedad. Estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Yo quiero que a partir de este punto, usted y yo tengamos, hermano, una conversación importante que nos guíe a entender el papel de nuestra oración con respecto a esto que se llama guerra espiritual. Lo que haré es definir esto de guerra espiritual una vez que hayamos leído Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Leamos esto que aparece allí, 10, 11 y 12. Por favor, pastora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Escuchó esto? Ahora, ¿pueden leer el versículo que sigue y así podemos encontrarnos más en contexto todavía? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Toda la armadura de Dios. para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero que entiendas por un momento de qué hablamos. Hablamos de guerra espiritual. El asunto aquí es que la Escritura trata de decirnos acerca de una realidad. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Evidentemente, el apóstol está dándonos por entendido, más que asumido, que hay una lucha, hay una batalla. Y él está tratando de alertarnos acerca de que no tenemos una lucha, una batalla, no estamos combatiendo contra sangre ni carne. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de manera muy especial con los creyentes de la ciudad de Éfeso acerca de esto? Te pongo en contexto, es que Éfeso, aquella ciudad de Asia Menor, era el lugar donde estaba establecido el templo a lo que ellos en la antigüedad llamaban la gran diosa Diana de los Efesios. Una de las principales deidades de la mitología greco-romana, Diana de los Efesios, había sido honrada y adorada por muchas generaciones. El apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y en Hechos capítulo 19 podemos ver que él, al llegar a ese lugar, encontró a unos creyentes que probablemente habían sido ganados y preparados, consolidados por un creyente llamado Apolos. Apolos era más itinerante. Apolos llegaba y no se quedaba durante mucho tiempo, no era su estilo. Hoy en día tenemos predicadores que son así, llegan, generan un impacto y pueden seguir. Es un llamado probablemente. Pablo era más de llegar y quedarse hasta formar. Ninguno de los dos está mal o está mejor, simplemente es una manera, un llamado. Ahora, cuando Pablo llega a Éfeso, ya encuentra que hay 12 creyentes que están ahí, que habían sido formados. El apóstol Pablo se quedó durante aproximadamente 3 años para constituir, establecer y levantar la iglesia. Pero Éfeso era una ciudad que literalmente era un punto de turismo religioso. Miles de personas llegaban a esa ciudad para visitar ese templo de Diana de los Efesios. Era tanto así que el comercio en Éfeso giraba alrededor de las cosas que se podían vender en el templo. Hacían pequeños templitos en plata, hacían pequeños templitos en metales y los turistas que iban compraban eso y se lo llevaban. Pequeñas estatuillas de Diana, la diosa de los Efesios. El impacto del evangelio a través del apóstol Pablo fue tan grande, dicen los historiadores de la iglesia primitiva, no está en la escritura, no está en la Biblia, es de los datos que vienen de los historiadores de la iglesia primitiva. Dicen que la iglesia de Éfeso pudo haber alcanzado alrededor de 50,000 a 60,000 miembros. Claro, hermano, no se trataba de una congregación donde subía un predicador y hablaba. No, eran aquellas pequeñas congregaciones establecidas en las casas de los hermanos. 50 o 60,000 creyentes. El impacto de una iglesia de 50,000 creyentes como la iglesia de Cristo en aquella ocasión hizo que en Éfeso la economía cambiara. Porque los creyentes fueron tan firmes en predicar el evangelio, fueron tan intencionales en evangelizar en Éfeso, que eventualmente ya no se vendían las estatuillas de Diana y ya no se vendían los templecillos de
la gran diosa Diana. Así que el evangelio resultó una amenaza para los comerciantes de idolatría. Qué poderoso cuando puede llegar un avivamiento tan significativo a una ciudad. Y una ciudad puede ser transformada por el poder y el mensaje del evangelio, de modo que aún los hábitos de idolatría sean radicalmente cambiados por la población. Esto pasó en Éfeso. Así que persiguieron a Pablo, persiguieron a los creyentes que estuvieron allí y probablemente tuvieron que pasar por muchas persecuciones, por lo que podemos leer en el libro de Hechos acerca de el evangelio y su impacto en Éfeso. Sin embargo, siendo una ciudad con una influencia espiritual tan poderosa, porque no era solo cultura, era una entidad. Diana de los Efesios era una entidad. No solo representaba un elemento cultural religioso, representaba un poder espiritual significativo. Uno de los historiadores de la iglesia antigua, primitiva, dice que el apóstol Juan, siendo un anciano, entró en el templo de la diosa Diana y tenía un enorme altar hecho en mármol. Y Juan, el apóstol, siendo ya anciano, maldijo el templo y a la diosa y salió. Y al otro día el altar de mármol apareció quebrado en dos. Es interesante la historia extrabíblica a veces cuando podemos encontrar. Pero el apóstol Juan llegó allí y no solamente trató aquello como cultura, lo entendió como una oposición al avance del evangelio en aquella ciudad. ¿Qué es esto de guerra espiritual? La guerra espiritual es una condición vigente de confrontación entre las fuerzas de las tinieblas y el pueblo de Dios aquí en la tierra. Es un estado de confrontación permanente entre el reino de las tinieblas de un lado y del otro lado el pueblo de Dios aquí en la tierra. Hay una batalla y esto no depende de que yo esté o no de acuerdo. No desarrollemos una pasión morbosa por el tema. Tengamos conocimiento. El apóstol Pablo le decía a los corintios: no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El enemigo no es tan superficial con las almas como para simplemente decir: fomentamos que haya cosas malas y la gente se va sola a la perdición. No. Hay una oposición, hay una confrontación, hay una manera en que el enemigo está verificando qué cosas le son permitidas hacer con tal de evitar que el evangelio siga avanzando y que las almas se acerquen a Dios. Vamos, la salvación de un alma es un tema importante para Dios, pero la perdición de un alma es un tema importante para el reino de las tinieblas. Así que, como Dios no lo deja tan simple como si alguien predica y alguien oye y alguien se entrega y recibe a Jesús, al Señor, este sea salvo. No, el Señor nos dice: esta es la comisión de los creyentes. Tenemos que compartir nuestra fe. Tenemos que ser intencionales y tomarlo como un propósito de vida. Para Dios es importante y nos encomienda esto. De hecho, todos los creyentes que están conectados ahora deben saber que la gran comisión tiene este nombre de parte de los teólogos. No hay nada ahí adentro que diga gran comisión, pero es la gran encomienda de parte de Dios. Que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. Es la gran encomienda. Para Dios es importante la salvación de una persona. No pensemos que para el enemigo es irrelevante que alguien se pierda o no. Es
el objetivo del reino de las tinieblas, así como salvar a las personas es el objetivo de Dios. Esto significa entonces que las fuerzas de las tinieblas van a hacer oposición. El único asunto con esto es que de parte del reino de las tinieblas es evidente que hay una clara conciencia de que esto no puede ser una agenda suelta. Escúchame, el enemigo tiene una agenda. Estemos conscientes o no, hay una agenda de parte del reino de las tinieblas en contra del pueblo de Dios, de que la gente de Dios sea bendecida, de que las personas que buscan a Dios se acerquen a Él, de que encuentres tu propósito en Dios y de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y a través de ti. Es posible que estés saliendo cada día, cada mañana desde tu casa y te estés encontrando probablemente en diferentes circunstancias sin saber que en ese tipo de situación difícil, donde tu fe es confrontada, donde tu carácter es probado, no estabas enfrentando realmente a una persona común y corriente, un ser humano igual que tú. Detrás de esas personas con ese nivel de provocación había una intención del reino de las tinieblas de verte fallar. ¿Estás escuchando lo que te digo? Vamos, quiero que comprendas esto. El libro de Job capítulo 1 no lo voy a leer porque ya eso está en las predicaciones que tuve como preparación en las últimas 2 semanas en la página de nuestra iglesia. Si quieres entrar allí, está el tema. Hay una agenda, lo puedes buscar en Facebook, también va a estar disponible en YouTube. Hay una agenda, parte 1 y parte 2. Escucha esta predicación en 2 partes y va a ser importante que estés apercibido de esto. Pero para ustedes que están llegando hoy, quiero decirles, recuerden, Job era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, era un hombre que ofrecía sacrificio hasta por sus hijos, por si acaso habían pecado. Y mientras él estaba haciendo vida y prosperaba, mientras él estaba haciendo vida y produciendo, la historia cuenta en el libro de Job que se presentan seres espirituales creados por Dios delante de Dios, probablemente básicamente para dar cuentas de lo que estaban haciendo, entre los cuales dice la escritura que vino también Satanás. Dios lo identifica y le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: he estado andando por la tierra y rodeándola. E inmediatamente Dios le dijo: pues ya que vienes de allá, ¿qué te parece este hombre, mi siervo Job, varón íntegro, perfecto, apartado del mal, que no hay otro como él, temeroso de Dios, recto? Y entonces Job estaba haciendo probablemente cualquier cosa aquí en la tierra, pero allá en el cielo estaba viendo una conversación acerca de él. Y esto es lo que la escritura dice. Dice que Satanás le dijo a Dios: pero con toda razón te sirve. Tú lo has cercado, lo has bendecido, lo has prosperado, así cualquiera. Acuérdate que mientras esa conversación se está dando, Job está haciendo todas sus cosas normalmente, porque él no estaba apercibido de que había una agenda. Hay ocasiones en que estás yendo a tu trabajo, todo está bien, todo está en orden, mis hijos están sanos, están yendo al colegio, están en la universidad, voy a abrir el negocio, voy a ir a la oficina, voy a hacer mis trabajos, voy a ir a la audiencia, voy a ir a esto. Y estás haciendo vida como si nada estuviera sucediendo, y en el cielo, en el mundo espiritual, puede que se esté teniendo una conversación acerca de ti. Hay una agenda. Job no sabía que con él había una agenda, se estaba armando una agenda. Y la escritura dice que Satanás le dice a Dios: quítale ahora todo lo que tiene y te vas a dar cuenta que te maldice ahí mismo, en tu misma presencia. Y Dios está creyendo en el carácter de Job. El padre le dice: mira, todo lo que él tiene está en tu mano, pero cuidado si tocas su vida. Y la escritura dice que Satanás salió de la presencia de Dios, y todos ustedes que han leído el libro de Job saben cómo inmediatamente cayeron juntas todas las cosas. Atención aquí. ¿Por qué
El enemigo estaba convencido de que Job estaba siendo guardado por Dios y por eso era que le estaba yendo bien y no le pasaba nada malo. El enemigo lo dijo en la conversación: tú le has cercado. Aquí ahora mismo hay gente que me está viendo que no sabe que las cosas no se han puesto difíciles realmente en su vida porque Dios te ha cercado. No te suceden las peores cosas, no es porque por casualidad te has librado. No te suceden porque Dios te ha cercado. Hay creyentes que piensan que andan caminando por ahí y que el enemigo puede hacerles cualquier cosa en cualquier momento. No, Dios te ha cercado. La carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, dicen ustedes, capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Porque el que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escúchame, el maligno no puede tocar a los creyentes. No tiene ese permiso. Pero la ira de Dios puede venir sobre los hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. Nosotros tenemos que cuidarnos de que no llegue a nosotros el impacto del enemigo porque estamos fuera de la cobertura de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Creo que hay personas aquí que pueden comprender. Escúchame, no sucede que el enemigo dice: lo voy a destruir, y te puede destruir. La razón es sencilla: eres hijo de Dios. Ahora, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando ayer? Cuando digo que eres hijo de Dios, eso no es un título, es una naturaleza de creación. Eres hijo de Dios. Déjame explicarte esto muy bien, por favor. Tienes padres que te engendraron y concibieron aquí en la tierra. Tu madre te dio a luz y tu papá te engendró. Cuando te preguntan: ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hija? Dice: soy hijo de doña fulana y de don fulano. No es un título, es una realidad natural. He salido de este señor y de esta señora. Escúchame, la Biblia dice que tú eres hijo e hija de Dios. No es un título, es una realidad espiritual de quien has salido. Hay mucha gente que es creación de Dios, han sido creados, pero los hijos de Dios son aquellos que, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, le recibieron y creen en su nombre. Entonces hay una persona que dice: pues entonces, si yo no lo he recibido, ¿no soy hijo de Dios? No, pero esta es una buena noche para que comiences a hacerlo. Solo tienes que recibirle. Y entonces, ¿qué soy? Bueno, eres creación de Dios, pero necesitas ser hijo de Dios más que creación. Es como una planta que ha sido creada por Dios en su origen. Entonces, así, yo no quiero simplemente ser una planta, yo quiero haber sido engendrado por Dios. El Señor, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el libro de Job se nos habla de cómo el enemigo quería destruir todo lo de Job. Cuando Dios le dio el permiso, ¿le dio el qué? Permiso. Cuando Dios le otorgó el permiso, el enemigo fue y le quitó a Job absolutamente todo lo que tenía, e incluso le quitó los hijos. Murieron los hijos. ¿Por qué murieron los hijos de Job? Porque Salmo 27, he aquí que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos de Job estaban todavía bajo su propiedad. Esto significaba algo. Yo sé que todo el mundo entiende.
A pesar de que tenía estos 7 muchachos preciosos y sus 3 hijas, los hijos de Job no se habían casado. Esa es la razón por la que pudieron, oh por Dios, hay gente que está diciendo aquí, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Quiere que le explique? Yo sé que usted se va a ir a acostar más temprano, pero déjeme explicarle. El libro de Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, capítulo 2, versículo 25, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Recuerda eso? ¿Sabe qué pasa? Cuando usted se casa, cuando usted deja a su padre y a su madre, entonces deja de estar en esa potestad. Si los hijos de Job se hubieran casado, entonces no hubiera tenido ese impacto el enemigo para destruirlos, porque ya estaban fuera de esa jurisdicción. Hay gente que está diciendo, pastor, vamos, ayúdeme. Sí. Ahora, yo sé que hay gente que está diciendo aquí, hay mi madre. Sí, hay mi madre y hay mi padre. Deberías decir ambas cosas. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Mientras estás, no es solo un decir, mi casa, mis reglas. Es que mientras estás ahí con ellos, eres su propiedad. ¿Ya lo entiendes? Hay gente que está llamando mañana para un juez civil y subiendo en las redes, estoy soltero, alguien se quiere casar conmigo, relájese, no se desespere. Lo que quiero es que comprenda, los hijos de Job fueron parte de la propiedad que Job perdió, porque aquí que herencia de Jehová son los hijos. La escritura dice que murieron todos, porque un viento sopló las 4 esquinas de la casa y pum, colapsaron. Colapsó la casa sobre ellos y ellos murieron. Las ovejas, los camellos, el ganado, todo se perdió en un solo día. Y venían a darle el reporte a Job y no había terminado uno cuando el otro venía y decía, espera que tengo algo importante, espera que tengo algo importante. En todo eso, la escritura dice que Job no pecó con sus palabras, pero había una agenda contra él. Creo que puedes entender qué es lo que sucede. Todos los creyentes se encuentran en esta batalla. No importa que tú digas, ay, yo no quiero saber de eso. Eso lo único que hace es que te coloca en una posición de vulnerabilidad, en donde el enemigo igualito te va a atacar, va a buscar tu mal, porque hay creyentes que dicen, yo no me meto con eso, para que el enemigo no se meta conmigo. No sueñes. Si no estás consciente de la guerra espiritual, el enemigo, como quiera que sea, te hace la guerra. Es un estado en el que se encuentran los creyentes enfrentados contra el reino de las tinieblas. Ahora, ¿por qué es eso así? Porque el enemigo quiere hacer guerra contra Cristo. Estoy tratando de que entiendas, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están desde arriba. Ahora, ¿puede ver e identificar esto? Apocalipsis capítulo 12 nos da una idea de por qué esto está pasando. Es un asunto un poco extraño, es puesto en un simbolismo que muchos no van a entender, pero sé que algunos sí lo van a comprender. Te explico antes el contexto. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y 2 se nos cuenta de la visitación del ángel Gabriel a Zacarías, dejándole saber que tendría un hijo en su vejez con su esposa Elizabeth. Y Zacarías era sacerdote, levita del altar, y quedó mudo porque no creyó lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo. 6 meses después que Elizabeth quedó embarazada, el ángel Gabriel fue enviado a una virgen de una ciudad llamada Nazaret, que estaba desposada con un varón llamado José, descendiente de la tribu de Judá, directamente descendiente de David. Y la escritura dice que este ángel fue enviado a esta jovencita y se le aparece y le dice, salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres.
Y cuando esta jovencita escucha el mensaje, dice, ¿qué es esto? ¿Qué saludo es este? Se voltea y se encuentra con que hay un ángel. Gabriel está allí. Y entonces el ángel Gabriel le dice, María, no temas. Y comienza a explicarle algo. En relación con María había un propósito. Y ella no lo sabía. Probablemente en relación con tu vida también hay un propósito de parte de Dios. Y hasta este punto tú lo habías estado ignorando. La escritura dice que María escuchó atentamente al ángel y el ángel le dijo, hey, el Señor ha elegido tu vida, estoy poniendo palabras más, palabras menos, para que seas la madre de alguien que va a salir de ti, engendrado por Dios en ti. Y vas a dar a luz un hijo. Y María se queda sorprendida y dice, pero yo nunca he estado con un hombre de intimidad. ¿Cómo va a suceder esto? El ángel Gabriel le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios, le dice el ángel. Y entonces le explica y le dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás y darás a luz. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahora, eso estaba sucediendo en esa pequeña casita, en esa aldea, en Nazaret. María estaba allí, estaba oyendo esto, estaba viendo esto, pero Gabriel estaba diciéndole todo. ¿Saben quién también estaba enterado de todo esto? Satanás. E inmediatamente el enemigo preparó una agenda. En el libro de Apocalipsis nos dice lo que Lucas no nos relató, porque probablemente Lucas no tenía ni idea de que tampoco esto estaba sucediendo. Pero Juan, cuando tiene la revelación del Apocalipsis, ve que hay una guerra, hay una batalla. Y Apocalipsis 12 tiene este relato que ya muchos de ustedes ahora entienden, y otros probablemente que están conectados van a encontrar por primera vez. Yo sé que aquí hay gente que está diciendo, uy, van a leer el libro de Apocalipsis, me da miedo, Apocalipsis me da miedo. Tranquilo, tranquilo, fíjese, no es tan terrible cuando logra entenderlo desde la perspectiva de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Pastora, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Estaba en la embarazada. angustia. Encinta quiere decir que estaba embarazada. En la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dios mío. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Espere, esto no lo comenté. El dragón, que más adelante dice que es Satanás, dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto de las estrellas del cielo se refiere a los ángeles. Con su influencia, el dragón arrastró ¿a qué? La tercera parte de los ángeles. ¿Qué tantos demonios pueden haber? ¿Está oyendo? ¿Tiene idea de dónde salen estas huestes espirituales de maldad? El dragón, que es Satanás, al salir del cielo, arrastró la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles. Así que aquí hay gente ahora que está diciendo, pues son muchos. Efectivamente. Pero 2 veces más que los demonios son los ángeles, porque las otras 2/3 partes se quedaron en el cielo. Las otras 2/3 partes se quedaron con Dios. Así que son más todavía los que están a favor de nosotros. Amén. Siga, pastora, porque esto es importante. Y las arrojó sobre la tierra. Las arrojó sobre la tierra. ¿Dónde fueron arrojadas?
sobre la tierra. sobre la tierra. Sobre la tierra. Y el- ¿Dónde fueron arrojados? Sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era esta mujer? El dragón estaba esperando que naciera el hijo de aquella mujer en esta revelación. Esto fue lo que sucedió en lo espiritual. Así es como se vio desde el cielo lo que estaba pasando. ¿Y qué sucedió? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Un hijo varón dio a luz y este va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¡Ey! Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Espere, ¿quién era este hijo? Arrebatado para el trono de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién era esta mujer? Lo que la escritura está tratando de dejarnos entender es que lo que pasó con María desde el cielo se vio en una forma distinta. Alguien va siguiéndome ahora. El enemigo estaba esperando para tratar de eliminar a Jesús desde que naciera. Cuando usted lee en el Evangelio de Mateo, se encuentra con que magos del oriente vieron la estrella y dijeron: vamos a ir a ver porque ha nacido el rey. Tal como lo dice el libro de Apocalipsis, estaba arrebatado para Dios y para su trono. Los magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Pues hemos visto su estrella. Y a Herodes le llegó la información de que habían unos magos que estaban diciendo que había nacido un rey. Y Herodes, queriendo destruir al niño, le dijo: vayan, investiguen todo y díganme dónde está para yo también ir y adorarlo. Lo que Herodes quería era llegar y matarlo. Los magos fueron avisados en sueño de que no podían volver donde Herodes y salieron y se fueron por otro camino. Herodes se enojó de tal manera que mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo. No vaya a ser que se le escapara dentro del rango de edad. ¿Y sabe lo que sucedió? La escritura dice que antes de que esta matanza se diera, un ángel se le apareció a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, camino del desierto. Y se fue. Pero ¿sabes qué? Los ángeles, según lo dice el libro de Apocalipsis, los magos del oriente habían tomado para traer al niño incienso, mirra y oro. Así que ahora puedes entender cómo es que José, que era carpintero, logró sustentar al niño durante todo el tiempo que estuvo en Egipto, hasta que llegó el día en que, ya muerto Herodes y no siendo una amenaza para el niño, volvieron a su ciudad. ¿Estás entendiendo todo lo que estaba sucediendo? El dragón quería matar al niño desde que nació, pero Dios envió al niño al desierto, por camino del desierto a Egipto. Pero se encargó de darle provisión a través de los ángeles. Es maravilloso. Dios estaba diciendo: no me le van a poner la mano. El dragón quería matarlo, pero no pudo hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura? Vamos, pastora. Después hubo una gran batalla en Esto el es importante, cielo. esto es importante que lo comprenda. El libro de Apocalipsis va delante, luego va hacia atrás, se queda en un tiempo y vuelve y va de atrás para adelante, de adelante para atrás, y no sabes. Escúchame lo que el apóstol Juan ve. Dice: después de esto veo una gran batalla en el cielo. ¿Y qué fue lo que vio? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Dónde? Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el cielo. Ahora atiéndame. Esto es lo que dice el libro de Apocalipsis que se dio. ¿Cuándo se dio? Cuando el enemigo fue arrojado. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo una rebelión contra el trono de Dios y
estando allá, el dragón y sus ángeles, ¿se acuerdan cuántos? No sabemos cuánto, pero era la tercera parte de las estrellas del cielo. Lucharon contra Miguel y sus ángeles. ¿Por qué no pelearon contra Dios? ¿Por qué contra Miguel? Básicamente porque no eran el mismo peso. Dios, siendo Dios, no iba a luchar contra un ángel. ¿Está entendiéndolo? Así que Dios puso al arcángel Miguel, que se encargaba de estas cosas, y el arcángel Miguel peleó con sus ángeles contra el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Pero no apareció lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. ¿Dónde se dio esa batalla? En el cielo. ¿Y qué es lo que dice que sucedió? Y fue lanzado Fueron fuera lanzados. el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, fue lanzado fuera. ¿Se acuerda de Jesús? Lucas capítulo 10. Volvieron los 70 con gran gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Fue lanzado el dragón porque no se halló lugar para él y sus ángeles en el cielo. Así es como en la Biblia se describe aquel momento. ¿Cuándo sucedió esto? En algún punto de la eternidad. Probablemente aquí no había ni siquiera Adán y Eva. Debió haber sucedido antes. Debió haber sucedido tanto tiempo antes que no tenemos idea. Pero lo que estoy tratando de que entienda es que se da en un lugar en la eternidad que el enemigo se levanta contra Dios y Dios envía a Miguel y a sus ángeles, se da una batalla, no se encuentra lugar para ellos y Satanás es echado fuera. Esto no es simbólico, esto sucedió. Y fue echado fuera y fueron arrojados por tierra, fueron arrojados a la tierra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que esta serpiente antigua, este dragón, es el diablo y Satanás. ¿Está oyéndolo? ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace? Vamos, dice que engaña. ¿Cómo dice, pastora? Engaña. Engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Engaña. ¿Se fija qué es lo que hace el enemigo? Engaña al mundo entero. Lo engaña con tantas formas distintas que no nos damos cuenta de que, escúcheme, no es que castiga, es que engaña. ¿Sabe lo que es engañar? Es cuando usted entra en una transacción donde usted cree que recibió un beneficio, pero la persona lo que hizo fue aprovecharse de usted. Cada vez que entramos en una experiencia que nos resulta placentera, pero al final terminamos lejos de Dios, hemos sido engañados. El enemigo establece su estrategia engañando al mundo entero. ¿Y qué es lo que dice? Complételo. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fueron arrojados? Aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo ¿Qué decía la voz? ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, Y ellos... espéreme. ¿Usted está oyendo? Esto se dio probablemente en algún lugar de la eternidad. Pero en la eternidad, que es un lugar sin tiempo, ya se había estado proclamando: sí, ahora fue juzgado el acusador de nuestros hermanos. Tu acusador fue juzgado antes de que tú nacieras. No habías todavía hecho nada y ya Dios había decretado su derrota. Él estaba para señalarte, pero el acusador fue arrojado y fue echado fuera. Gloria a Dios por esta realidad. ¿Qué es lo que termina diciendo? Escuche,
y ellos le han vencido por medio de la sangre Le del han Cordero. vencido por medio de la sangre del Cordero. Y Todavía Cristo no había sido sacrificado aquí en la tierra, pero en la eternidad esa sangre ya tenía impacto a tu favor y a mi favor. ¿Qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Ahora, lea, dígame Y eso. menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. tiene poco tiempo. Ahora, observen esto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, Dios mío. para que volase de delante de la serpiente Dios mío. al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Dios mío, ¿qué es esto? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca Dios mío. y tragó el río que el dragón No. había echado de su No, boca. no podemos explicar todos estos detalles, pero es poderoso. Continúe, pastora. Entonces el Dios dragón mío. se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Espere. Lea otra vez eso. Entonces el dragón se llenó de ira ¿Qué hizo contra el la dragón? mujer Se llenó de ira contra la mujer. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia, contra esos que vinieron a partir de el Hijo. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. ¿Qué salió a hacer el dragón? Guerra. ¿Está oyendo? Hermano, usted está en una guerra y no lo sabía. Estamos en una guerra y no nos conviene ignorar esa realidad. Ahora, ¿de qué se trata esta guerra? Vamos, dije que no iba a extenderme tanto como la semana pasada, como la noche anterior, pero quiero que entienda esto. ¿De qué se trata esta guerra? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Espera, en el libro de Job está más que claro que el enemigo no pudo destruir a Job tal como le parecía. Dios le puso siempre límites. La carta del apóstol Juan a los creyentes en el capítulo 5 versículos 18 y 19 dice que el maligno no nos puede tocar. El evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 17 al 19, el Señor dice: vi al enemigo caer como un rayo desde el cielo y le dijo: y aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Escúchame, si Jesús dijo que teníamos potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, es porque tenemos fuerza sobre toda potestad y nada nos puede dañar. Jesús no te va a decir a ti y me va a decir a mí: vayan tranquilos, nada los va a dañar, y en realidad sí nos puede dañar. Cuando estás en el propósito, cuando te mueves en el propósito, estás protegido. Una de las grandes artimañas, tretas del enemigo ha sido la imagen que él ha logrado establecer en la mente de la gente a través de la industria del cine. Montones de nosotros crecimos viendo películas de terror en donde un demonio poseía a una niña y se encargaba de simple y sencillamente destruir la naturaleza de esa niña. Donde un espíritu maligno en una casa se apodera de la casa y de una monja, y esta se convierte en un demonio andante. Nos criamos viendo este tipo de
programación, de adoctrinamiento de parte del enemigo a nuestra mente, diciendo el reino de las tinieblas es así de fuerte. De modo que muchísimos creyentes hoy en día están completamente convencidos de que el enemigo tiene tanto poder que los puede destruir. Pero yo me pregunto si es que se nos ha olvidado que somos hijos, somos por naturaleza salidos de Dios. ¿Qué padre hay que es capaz de dejar que su hijo sea destruido por un individuo, por fuerte que sea? He leído historias que son realmente conmovedoras y emocionantes de la naturaleza humana. En la Florida, hace un tiempo atrás, un cocodrilo, un lagarto de estos que salen, porque en aquel estado de los Estados Unidos, a veces los cocodrilos salen de los lagos, los Everglades y esos lugares. Y la historia cuenta de este lagarto que salió al lugar en el patio en donde estaba jugando esta niña y muerde a la niña. La mamá de la niña, cuando escuchó el grito, vio que el lagarto la llevaba en sus fauces. Y esta mujer, sin pensarlo dos veces, se lanzó hasta donde estaba el cocodrilo y peleó con el animal, aguantando mordidas y todo lo que pudo, hasta que logró, increíble, logró librar a su hija de las fauces de el cocodrilo. Y si esto lo hace una madre por su hija que no tendría fuerzas para luchar, ¿será que Dios va a dejar que simplemente sus hijos queden a merced del enemigo porque Él dijo que los quiere destruir? Claro que no. Despierta, iglesia. No hay un solo hombre que me esté mirando que sepa que hay un individuo que a su hijito o a su hijita le quiere dar golpes camino al colegio, que lo vaya a dejar solo y le va a decir vaya. No, si su hijo le dice tengo miedo, papi, hay un hombre que me quiere lastimar, hay una persona fuerte que me quiere golpear, sea hombre, sea mujer, usted va a decir vamos, yo quiero que se atreva a golpearte delante de mí. Si usted no se siente suficientemente fuerte como para hacerle frente, va a buscar autoridades, policías, va a buscar gente que venga como refuerzo para usted. ¿Sabe qué? Salmo 62, los últimos dos versículos 11, 10 y 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder le pertenece a Dios. Hay demasiados creyentes que le hemos creído a la industria del cine y de Hollywood y de todo esto, que el enemigo nos puede hacer daño. Y sabes que toda vez que tú dejes de creer que Dios te protege y creas que el enemigo te puede destruir, le das poder al enemigo porque estás teniendo fe en lo que él dice que puede hacer. Necesito que entiendas. Detente, escúchame, creyente, esta noche es importante que lo comprendas. El poder del enemigo contra los creyentes es el pecado. Los creyentes no lo sabemos. Estamos pensando que se nos va a aparecer mientras vamos subiendo la escalera hacia nuestras habitaciones con un traje rojo y un tridente encendido en candela. No, eso no va a suceder. ¿Sabes lo que hace todo el mundo cuando viviendo en una casa, hasta en las películas usted lo ha visto, viviendo en una casa, tienen alguna manifestación del enemigo? La gente busca gente para que santifique la casa. ¿Le conviene al enemigo eso? Cuando tú tienes un compañero de trabajo que te dice que estuvo sintiendo una presencia extraña en su casa, ese hombre te dice ora por mí, ve para que vayan a casa y oren. El enemigo quiere que tu iglesia vaya a la casa de tu compañero de trabajo a orar. Claro que no. A nadie se le ocurriría pensar que cuando el enemigo se aparece en forma de tentación, ese sí es Satanás prendido en candela. No se nos ocurre. ¿Sabes por qué? Porque el poder del enemigo es el pecado en nuestras vidas. Muchos de nosotros como creyentes estamos dándole fe al enemigo, creyéndole a él lo que él dice a través de lo que se nos ocurra creer. Las películas, la televisión, los cuentos, las historias, todo lo que hemos oído, y damos fe de que el enemigo puede hacer todo eso. Y cuando Dios dijo yo te voy a proceder, nosotros ni siquiera decimos sí, pero el diablo es poderoso. Pero ¿qué tanto poder puede tener el diablo cuando Dios es todopoderoso? Creyentes, dejemos de otorgar tanto poder al enemigo. Dele el poder, no le dé, reconózcale el poder a Dios, es de Él. Cada vez que usted y yo ponemos fe en lo que el enemigo nos puede hacer,
le damos permiso al enemigo para que nos haga. Cada vez que usted le dé credibilidad y ponga su fe en lo que Dios dijo que sería para usted, Dios dice: por la fe se activa en tu vida toda palabra que has creído. Escúchame. Ya está bueno de que nosotros como creyentes estemos pensando en todo lo que el enemigo puede hacer. Olvídese por un momento de que el enemigo puede hacerle algo. Acuérdese de lo que Dios le dijo que haría por usted. No le crea a la industria del cine tantas cosas. Escuche, sí, estoy escuchando el corazón de alguien diciendo: sí, pero a Job le hicieron todo eso. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Job? El enemigo solicitó y Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió? Dios permitió porque la intención de Dios era lo que sucedió al final del libro de Job. Era que Job fuera promovido y bendecido. Entonces Job fue bendecido. Así que ¿cómo oramos los creyentes? Oramos sabiendo que Dios nos cubre. Oramos sabiendo que Dios nos protege. Oramos sabiendo que Dios nos guarda y que el maligno no nos toca. Y que cuando el Señor te enseñó a orar, te dejó saber: no nos dejes entrar en tentación, el poder del pecado, y líbranos del mal. Cualquier tipo de solicitud que haga el enemigo para dañarnos o asumir cosas que nos hagan daño. ¿Por qué no podemos mantenernos en esa dimensión? Escúchame. ¿Qué te estoy hablando? Ya deja de repetirte: sí, pero el enemigo tiene poder. El poder es de Dios. Tú y yo le otorgamos poder y permiso al enemigo para hacernos cuando creemos en él, porque estamos teniendo fe en el diablo. No tenga fe en el diablo. El Señor Jesús nos dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Cuando Jesús maldijo la higuera y luego iban saliendo al otro día de la ciudad, y Pedro ve que la higuera que Jesús maldijo se secó desde sus raíces, Pedro, sorprendido, le dijo: maestro, la higuera que maldijiste se secó. La respuesta de Jesús fue esta: tened fe en Dios. ¿En quién tienes que tener fe? En Dios. No tengas fe en el enemigo. Mira todo lo que Dios dijo acerca de ti, de que te protegería, de que te cuidaría, de que te guardaría, y eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tienes que creer. Toda vez que el enemigo intente hacer algo contra ti, recuerda que hubo una palabra exactamente cancelando eso que Dios dijo a favor de ti. Ve a esa palabra y dile: sí, pero él dijo eso, pero Dios dijo tal. Sí, el enemigo dijo que sí, pero Dios dice tal cosa. Y por favor, creyentes, incluso aquellos que son de guerra espiritual, escúcheme. Usted ha leído muchos libros de guerra espiritual. Le voy a decir la verdad, yo también. Y a lo largo del tiempo, durante décadas que leí de guerra espiritual, me encontré con personas que daban muy buenas instrucciones y con otros que habían tenido extraordinarias experiencias. Pero vi con el paso del tiempo esto: algunas personas, no todos, pero algunos de aquellos que tuvieron experiencias extraordinarias cometieron un error, y fue convertir sus experiencias extraordinarias en una doctrina de guerra espiritual. Y esto es un error. Es posible que tú hayas tenido una batalla y fue una ocasión única en donde Dios te permitió experimentar una cosa particular. No quiere decir que esa es la manera en que opera esto. ¿De qué estoy hablando entonces? De que como creyente tú tienes que saber que hay ocasiones en que el enemigo te va a pedir delante de Dios y te va a decir: esa te está sirviendo, es porque tú la estás bendiciendo. Y Dios va a apostar a que tu fidelidad al Señor es más grande que las circunstancias de bendición que tienes. Y Él va a decirle al enemigo: pero atrévete a tocarlo, pero mírame, ten mucho cuidado. No me le toques, como le puso límites con Job.
El enemigo va a salir, van a aparecer personas que te van a estar acusando de cosas, van a haber personas que te van a estar haciendo daño, el enemigo va a intentar hacerte daño y todo esto corresponde al margen de libertad que Dios le concedió para que tú fueras probado, no para que fueras destruido. ¿Alguien está entendiendo? Creo que sí. Entonces aquí es importante que todo el mundo llegue a comprender ahora. Entonces, ¿qué batalla tenemos? Esto es lo que el apóstol Pablo trató de enseñarnos. Y yo necesito que ahora tú comprendas esto. Segunda Corintios capítulo 10 nos da una poderosa enseñanza acerca de esto. Versículos 3, 4 y 5. Por favor, pastora, déjenos escuchar su voz. Segunda Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Póngalo ahí como si fuera que terminara ahí. Escúchame, el apóstol Pablo nos dijo, no es contra sangre y carne que tienes lucha. Cada vez que hay una vecina que está haciéndote la contra, no te ensañes contra tu vecina. Detrás de esa vecina hay una persona con una agenda, se llama Satanás. Tu vecina necesita a Dios. Esa persona que te hizo tanto daño y tú te sientes mal. Sí. Mira, ¿de qué se trata ser espiritual? Se trata de ver las cosas como se ven en la dimensión del espíritu. Hay ocasiones en que una persona nos hace daño y nosotros decimos, sí, pero lo que él me hizo, No. Sí, pero lo que ella me hizo, no. Saca eso de tu mente. ¿Sabes dónde está el asunto aquí? Vamos, estoy llegando a la conclusión de todo esto. En que tengas conciencia de que tienes una batalla que es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, aquí el apóstol Pablo le da una dimensión muy particular. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escúchame. Es cierto, tienes una persona que trabaja contigo que te hace la vida difícil. Detrás de esa persona hay una intención del enemigo. Es cierto, tienes una situación probablemente con el Estado, una situación de justicia, tienes una situación en tu familia, te están haciendo la contra. No los veas a ellos, tienes que aprender a mirar que hay una agenda en lo espiritual que es para tratar de destruirte. ¿No te acuerdas el libro de Apocalipsis? Después que el enemigo no pudo destruir al niño que dio a luz la mujer, se ensañó contra la descendencia del niño y dijo, pues los destruyo, y por eso el pueblo de Dios tiene una batalla. ¿No lo entendiste? Eso es lo que dice, hacer guerra contra el pueblo de Dios. ¿Ves? Estamos en una guerra. Ahora, el apóstol Pablo nos deja saber, la naturaleza de esta guerra es particularmente especial. ¿Por qué? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, mañana vamos a hablar de ellas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué es esto de destrucción de fortalezas? Es que el enemigo es experto en crear un muro. Una fortaleza en la antigüedad era una forma de castillo, edificio que era difícil de penetrar, en donde el enemigo era fuerte. Era un lugar en donde había un ejército apostado, con una construcción fuerte estratégica. La escritura dice que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero ¿de qué están hechas estas fortalezas? El versículo dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Las fortalezas están hechas de argumentos. Escúchame. ¿De qué están hechas las fortalezas? De argumentos. De lo que se trata es de esto entonces. El enemigo
Ve a una persona a quien puede tratar de sabotear, cuya vida espiritual quiere tratar de destruir, cuya vida física quiere tratar de destruir. El enemigo no te puede matar, él no puede simplemente tomar y matarte. El enemigo lo que puede es ponerte en una posición de desobediencia en donde tú te provoques la muerte. Necesito que escuches eso que acabo de decir. El enemigo no puede simplemente tomarte porque tú ibas en un vehículo por ahí y te dobló el guía y te estrelló contra un muro. El enemigo no puede hacer eso. Dios te guarda, eres hijo de Dios y Él te va a cuidar. Dios te va a cuidar. Ahora, ¿sabes lo que hace el enemigo? El enemigo sí puede hacer que, arrastrado por el pecado, te vayas con un grupo de amigos, te vayas a tomar y que yendo de camino ebrio choques contra un muro y ahí pierdas la vida. Eso sí es el enemigo. ¿Cuál fue el poder? Fue el pecado el poder sobre tu vida. ¿Estás entendiendo? Lo que el enemigo hace es tratar de sacarte del punto donde la cobertura de Dios te protege. Eso es lo que intentaba hacer con el pueblo de Israel. Cuando ellos fueron y verificaron los espías, cuando los espías fueron, y verificaron la tierra prometida, dijeron, son enormes, son como gigantes, nosotros nos veíamos como insectos delante de ellos. ¿Sabes lo que terminó sucediendo? La escritura dice claramente lo que sucedió. Al final esto fue: Dios dijo que por cada día que duraron haciendo la expedición, iban a durar 1 año en el desierto. Y duraron 40 días, así que duraron 40 años en el desierto. Cuando llega el momento de la sentencia, algunos de ellos dicen, pero es que no podemos durar 40 años aquí. Y decidieron que se iban a ir a pelear. Y Dios les dijo, no vayan. Y cuando salieron allá, se presentó la destrucción para los que fueron a batallar. Cada vez que sales de la cobertura de Dios, enfrentas destrucción. Pero mientras estuvieron caminando por donde Dios les dijo que caminaran, su calzado no envejeció, su ropa no se puso vieja. ¿Está oyéndome? Estaban ahí porque estaban en el lugar donde Dios les había dicho. Cada vez que tú estás en el lugar que Dios te ha dicho, el enemigo dice, no puedo hacerle nada. Está en el lugar, está en el propósito. El poder del enemigo sobre tu vida es la forma en que nos arrastra a pecar, a ti y a mí. Y a partir de ahí quedamos descubiertos. Ahora trata de entender. El apóstol Pablo nos está tratando de dejar conocer. Las fortalezas están hechas de argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un concepto que se emite para tratar de establecerse como verdad. Es una idea que se transmite tratando de establecerse como la realidad. Lo que el enemigo hace con tu mente y la mía es esto. Él nos habla. Ahora, necesito que entiendas, vamos, antes de que te quedes dormido. Y si te quedaste dormido, mira esta parte mañana. Escúchame. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo habla a tu mente. El enemigo no puede ver tus pensamientos. La carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2 dice, ¿quién entendió la mente del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoció esto? Nadie. Solo Dios y el hombre conocen la mente del hombre. Lo que hay en tus pensamientos el enemigo no lo puede ver. Pero el enemigo sí habla a tu mente. ¿Te acuerdas de la tentación de Jesús? Lucas 4, Mateo 4, dice que el enemigo, después de 40 días de Jesús estar ayunando, tuvo hambre. Y el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué crees tú? ¿Que fue que el enemigo se le apareció encendido en candela y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan? Claro que no, porque ya Satanás habría estado descubriéndose él mismo. Fue a la mente que le habló, diciéndole a Cristo, ven acá, pero tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque eso no puede ser así. Tú pasando hambre. Es probable que entiendas esto. Jesús mismo fue el que contó la tentación, porque como lo sabríamos, él estuvo solo. Se lo contó a los discípulos. Y él les dejó saber que él entendió claramente que era Satanás, pero fue en la mente que el enemigo lo habló. ¿Ya estás entendiéndome? No fue que el enemigo se le apareció con un traje negro, un traje rojo. Era que le hablaba a la mente. El enemigo igualito hace contigo y conmigo eso. La guerra que él tiene es hablándonos argumentos a la mente. ¿Vas entendiendo esto?
Él logra hacer esto. Y estoy hablando de este primer nivel de guerra porque mañana voy a meter este tema un poquito más profundo. Voy a llevarlo un poquito más allá para hablar de la territorialidad de la guerra. Cuando estás batallando en una región y estás teniendo que pelear contra el enemigo y su influencia sobre el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Mañana no se pierde al final. Pero hoy estoy hablando de la guerra que hay contra ti. La guerra que hay contra ti, contra mí, es de argumentos. El enemigo nos habla al corazón, nos dice: tú no sirves, tú eres un fracaso, tú vas a perder, tú no lo vas a lograr, tú pecaste, tú fallaste. Él habla argumentos y dice: no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque eres un fracaso. ¿Sabes por qué no vas a salir de ahí? Porque hiciste esto. ¿Sabes por qué no vas? Es que tu historia, es que tu familia, es que no tienes, es que no puedes, es que no debes. Y él te habla a la mente. El problema es que él no te habla como yo te estoy diciendo, tú eres. Él te habla para que tú entiendas que eres tú y te dice: yo soy un fracaso, yo soy un error, yo no merezco perdón. Pero es Él. Y entonces tú crees que ese pensamiento es tu voz, pero es la voz del enemigo. La diferencia en la tentación de Jesús con la tentación que viene a mi vida es que yo no identifico la mayor parte del tiempo cuando es Satanás que me está hablando. Jesús lo identificó. Por eso es que aparece en Mateo 4 y Lucas 4 que fue la tentación y que vino el tentador. La razón por la que dice vino el tentador es porque cuando Jesús se lo contó a sus discípulos, le dijo: ese era Satanás. Jesús no le dijo a los discípulos. Yo comencé a pensar: wow, pero yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy pasando hambre? Déjame decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Probablemente así fue como el enemigo se lo dijo. Pero Jesús lo identificó sabiendo que ese pensamiento no era de él, sino que venía de Satanás. ¿Identificas tú la voz del enemigo cuando comienza a hacer guerra en tu mente contra ti? Contra la palabra que Dios te ha dicho. ¿Sabes cuántos creyentes vienen a mí y me dicen: pastor, ore por mí, el enemigo me ha dicho que yo soy una basura, que yo no sirvo, que yo soy un fracaso? Y yo siempre les digo lo mismo: pero si tú me estás diciendo que es el enemigo, que tú haces oyéndolo? ¿Por qué estás escuchando la voz del enemigo? El enemigo me dice que yo estoy mal porque lo que yo estoy haciendo. Y yo digo: ¿y cuál es tu preocupación? Es el enemigo, déjalo. No cometas el mismo error que Eva cometió de ponerse a conversar con Satanás. No hables con el enemigo. Él va a tratar de levantar argumentos. Los argumentos que él va a levantar se van a volver tantos que se van a volver una fortaleza si tú no los derribas. ¿Cómo se derriban los argumentos? Con la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo otro que aparece? No es solo argumentos, dice toda altivez. Es que para nosotros es este el problema. Escuchamos los argumentos del enemigo y a mí me impacta esta palabra altivez. Porque la palabra en griego lo que quiere decir son cosas que ponemos en posiciones altas. ¿Usted sabe lo que tenemos como problema nosotros? A veces esos argumentos los colocamos en una alta posición. Y Dios nos dice: las cosas no son así. Y nosotros decimos: sí, pero esto es así. Y lo colocamos en una posición relevante por encima de la posición de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios me dice: perdona a tu enemigo. Y yo digo: sí, pero es que lo que me hizo, eso se llama altivez. Dios me dice: haz las cosas de esta manera. Sí, pero cuando yo pongo mi pensamiento allá, en ese lugar alto, Dios dice: esa cosa tú tienes que derribarlas de ahí. Esa es la guerra que usted y yo tenemos que hacer personalmente. Cuando usted y yo podemos derrotar al enemigo ahí, sometiendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, el poder y el impacto del enemigo se vuelve nulo sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede entenderme? El primer nivel de la batalla es personal. Y este nivel personal de la batalla tiene que estar completamente limitado, directamente establecido por lo que Dios dice en su palabra. Cuando el enemigo venga contra ti con argumentos, identifícalo, aprende a ser como Jesús. Él supo en todo momento cuándo fue el enemigo. Di que estas piedras se conviertan en pan, eso fue Satanás. Tírate de aquí, de este lugar tan alto del templo, eso fue Satanás. Póstrate delante de mí, adórame, Jesús dijo, eso fue Satanás. ¿Sabe qué es lo que hice? Cada vez utilicé la palabra para decirle: vete, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes qué fue lo que Dios le enseñó a su vida y a la mía a través de la tentación de Cristo?
que cuando el enemigo nos habla a la mente, tenemos que aprender a identificarlo. Y la manera de derrotar ese argumento es con la palabra de Dios colocada por encima del pensamiento que el enemigo está queriendo que yo ponga en un lugar alto. No dejes que el enemigo establezca sus argumentos alrededor de ti como una fortaleza, ni los coloques en un lugar alto. Cuando Dios te diga blanco, no levantes una bandera diciendo rojo, levanta la bandera blanca que Dios dijo. Y si Él te dijo verde, levanta tu bandera verde y alíñate con Dios. No le argumentes a Dios, porque esa es la manera en que el enemigo establece fortalezas. ¿Cuántas personas han perdido su comunión y su fe? Porque a pesar de que Dios les dice una cosa en la palabra, ellos dicen sí, pero yo pienso, ¿y quiénes somos tú y yo para altercar con Dios? Si Dios nos dijo las cosas son así, vayamos a ser escriturales y decir, bueno, pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios nos dice las cosas son de esta manera, no importa qué tan brillante yo me crea, no importa qué tan sabio yo piense que soy, yo soy convocado a desmontar lo que yo tenía en un lugar alto y decir, lo que va en esta posición alta es lo que Dios dice, su palabra. Cuando usted y yo derribamos todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Cristo y hacemos cautivo todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Cristo, cuando hacemos eso, entonces derribamos fortalezas. Así que los creyentes queremos tener poder para atar las serpientes y los escorpiones, pero no tenemos poder para derribar los argumentos en nuestra propia mente. Queremos derribar a los espíritus del mal que se levantan, pero no queremos derribar los argumentos que Dios, que el enemigo nos pone en la mente cuando Dios nos confronta con algo. La verdadera guerra espiritual comienza cuando tú y yo desmontamos todas esas cosas que eran un argumento en nosotros. Tengo una hija espiritual que me dice, Dios me está poniendo con todas estas cosas raras. Hijita, ahora es el tiempo en donde todas esas cosas que eran un argumento, algo colocado allá arriba, yo te invito a que lo desmontes y digas, es que las cosas son como Dios dice. ¿Cuáles son los conceptos que el enemigo ha establecido en tu mente? O ha intentado establecer en tu mente acerca de ti, de tu propia vida, acerca de la gente, acerca de las cosas que haces, que probablemente hasta este punto están en una posición más alta que lo que Dios ha dicho de ti. Es día de hacer el primer nivel de guerra espiritual, y es orar derribando todo argumento que se levanta en nuestras vidas contra el conocimiento de Cristo. Derriba todo eso que se levanta contra la obediencia a Cristo. Vamos a derribarlo en nuestras vidas. Vamos a decirle, Señor, a mí me criaron diciendo que las cosas son de esta manera. Yo estudié y entendía que las cosas eran así. Yo viví pensando que las cosas eran de este modo. Pero hoy me doy cuenta, tu palabra me ha dicho que no es así y que estoy equivocado. Yo derribo eso y lo someto a la obediencia a Cristo. Lo que dijo Cristo es lo que yo voy a comenzar a vivir y hacer. Cuando haces esa guerra espiritual, escúchame, el enemigo quiere huir desfavorido porque no encuentra lugar en ti. Una cosa poderosa que dijo el Señor en el Evangelio de Juan fue, hey, ya pronto viene el príncipe, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, dijo, y el maligno nada tiene en mí. ¿Cuál es la inversión que tiene el enemigo en ti? ¿Cuál es el asunto con el que el enemigo controla nuestras vidas? Siempre recuerda esta anécdota. Dice que un hombre muy pobre, termino con esto, un hombre muy pobre vivía en una chocita casi cayéndose con su esposa y sus 2 hijos. Un día un señor de mucho dinero pasó en su limusina y vio aquella casucha cayéndose y se desmontó, se detuvo y fue y habló con este hombre y le dijo, ¿por qué vive usted en este lugar? Y dijo, esto es lo que Dios me dio para vivir, esto es lo que tengo. El hombre rico le dijo, yo tengo una mansión que se la quiero regalar a usted. Quiero mostrársela, se atreve a venir. Él dijo, no, yo no acepto ningún asunto que sea turbio. Él dijo, no, va a estar en orden, todo es a nombre suyo, solamente una pequeña cláusula y usted, mire, se puede quedar con la casa. Aquel hombre pobre no pudo soportar la tentación del ofrecimiento y le dijo, está bien, vamos a verla.
El hombre lo llevó a aquella mansión enorme con todas las comodidades de la vida holgada y millonaria de hoy. El hombre le dijo, todo esto es suyo. El hombre pobre estaba muy emocionado, dijo, pero ¿qué me puede costar? ¿Qué usted quiere? ¿Se quiere aprovechar? Dijo, no, no, es suyo, es suyo. El hombre rico le dijo, solo una cosa, solo una cosa. Yo lo que quiero que usted me deje es un clavito ahí en la sala. Yo tengo un clavo ahí, un clavo de esos que se clavan en la pared. Yo tengo un clavo ahí. Y entonces a mí se me ocurre de cuando en cuando venir y dejo algo enganchado en el clavo. El hombre rico, esto fue lo que dijo, si usted me deja ese clavo ahí, la casa es suya. El hombre pobre miró la mansión, estaba hecha de lujo, era todo amueblado. El hombre pobre dijo, pero un clavito, eso es raro, ¿y qué? Eso dice, eso es lo único que yo quiero, dijo el hombre rico. Así que el hombre pobre dijo, ¿qué puede ser? Está bien, no hay problema. Así que el hombre firmó los papeles, hicieron todos los trámites, se legalizó y la casa es suya. Pasan 3 días y el hombre rico un día viene y toca la puerta, y entonces cuando el hombre pobre, ex pobre ahora, viviendo en una mansión, abre, se encuentra que es el hombre rico y le dice, pensó, me vino a sacar de la casa, se arrepintió. Y entonces él dijo, ¿pasó algo? Dice, no. ¿Cómo se siente en la casa? Le dice el rico, y le dice, me siento bien. ¿Sucede algo? Dice, no. Es que, ¿se acuerda del clavo? Dice, sí. Dice, vine a dejar algo enganchado ahí. Oh, sí, claro. El hombre pensó que era un sombrero o algo así, un cuadro, lo que sea. No, el hombre trajo un saco, una bolsa enorme y la enganchó ahí. El hombre pobre miró eso y dijo, ¿y eso? Dice, eso es lo único que yo tengo en esta casa y yo quiero enganchar eso ahí. No, ¿usted no quiere? Porque ese era el acuerdo. El hombre pobre dijo, parece raro, pero está bien, no hay problema. Pasaron 3 días y un poquito cerca del mediodía el hombre rico vuelve a la casa, toca la puerta, el hombre ex pobre ahora abre. Oh, otra vez, ay, ahora sí me va a sacar. ¿Pasa algún problema? Dice, no, vine a poner algo en la bolsa ahí que tengo en el clavo. ¿Está ahí todavía? Dice el hombre, sí, claro. El hombre rico entra, ve la bolsa enganchada y entonces saca unas bolsas de basura muy hediondas y las pone ahí. El hombre que ha estado viviendo en la casa ahora dice, pero ¿va a poner eso ahí? Dice, sí, eso es lo único que yo tengo aquí. O no, usted no quiere porque el acuerdo era, dice, no, está bien, no hay problema. Pasan 3 días y el hombre rico vuelve y toca. Y cuando el hombre pobre abre la puerta, ve al hombre rico llorando y diciendo, me siento mal. Dice, ¿le pasó algo? Dice, se me murió mi perro. Ayer se me murió, yo lo tuve en la casa todo el día, yo me siento triste. Dice, ay hombre, qué pena, era su mascota de hace años. Dice, sí, ya tenía 12 años con nosotros, era como un hijo en la familia. Y el hombre pobre dice, wow, cuánto lo lamento. Y el hombre rico se incorpora y dice, sí, yo lo traje porque lo quiero echar en el saco. Y el hombre saca el animal muerto y lo pone tieso en el bolso que hay allí colgado contra la pared. Y el hombre pobre dice, ¿y usted lo va a poner ahí? Y el hombre rico le dice, eso es lo único que yo tengo aquí en esta casa. El hombre pobre trató de lidiar con eso y dijo, bueno, está bien, lamento su pérdida. El hombre rico se fue. Pasó un día y el hombre pobre decía, no, nos vamos para otra sala, nos vamos a otra área de la casa. Y cuando pasaron un par de días y aquello se había explotado y el hedor llenaba toda la casa y era cada vez más insoportable, el hombre pobre dijo, vamos a dejarle esto aquí, porque aquí no se puede vivir. Y salió de la casa. ¿Sabes qué? Esto es exactamente lo que muchas veces el enemigo hace con nosotros. Exactamente esto. Nos coloca en exactamente esta posición. Deja en nuestras vidas un argumento. Y en ese argumento engancha todo lo que nos destruye. Hoy yo quiero invitarte, hermano y hermana, a que derribes todo argumento, porque tu primer nivel de guerra espiritual
es contra los argumentos que el enemigo pone en tu mente y en tu corazón. Esta noche yo quiero que entiendas que la guerra comienza, la guerra es efectiva cuando tú y yo derribamos todos los argumentos que hemos puesto en lugares muy altos. Cuando tú y yo derribamos todos los argumentos que el enemigo nos ha colocado alrededor, haciendo que creamos en lo que el enemigo dice y no en las palabras de Dios para con nuestras vidas. Quiero invitarte a que ores ahora mismo conmigo. Quiero invitarte a que ores conmigo ahora. Y dejes que el Espíritu Santo esté trabajando con tu vida, porque mi oración de guerra, mi oración de guerra a tu favor va a ser que el Espíritu Santo no te deje tranquilo la noche de hoy. Anoche oré pidiendo esto. Es que el Espíritu Santo no me está dejando dormir a mí, así que yo dije, bueno, Señor, si no puedo dormir yo, que tampoco dejes dormir a nadie con quien estás trabajando. Así que si usted se quedó despierto toda la noche, sepa, yo he estado orando por usted. Así es, y hoy voy a orar otra vez. Voy a orar, ¿sabe para qué? Para que el Espíritu Santo le esté dando al corazón todos esos argumentos que el enemigo ha puesto como una fortaleza alrededor de su vida, haciendo de este el peor de los niveles de guerra espiritual, para que usted pueda identificarlos y que pueda vencer derribándolos y sometiéndolos a la obediencia a Cristo. Cierre sus ojos ahí donde está y déjeme orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Y gracias por este primer nivel de guerra que nos has permitido identificar. Hoy como creyentes nos damos cuenta, hay una agenda, Señor, y es cierto. Hay gente aquí que ahora mismo ha sido pedida para ser sacudida. Escúchame, hermana, escúchame, hermano. En el nombre de Jesús te digo, el enemigo probablemente ha visto la manera en que está sirviéndole a Dios y ha pedido tu alma para sacudirte como se sacude el trigo. En el nombre de Jesús, no permitas que tu mente flaquee. Dios está deseando promoverte. Resiste y sé firme. En el nombre de Jesús yo oro sobre la vida de mi hermano para que venga fortaleza a su vida en medio de este tiempo de batalla y de guerra. Señor, que pueda vencer. En el nombre de Jesús oro que haya victoria, oro que haya victoria, oro que haya victoria. El enemigo ha pedido a algunos para ser sacudidos y zarandeados como el trigo. Oro que haya victoria, oro que venzas, oro que venzas, oro que venzas en el nombre de Jesús. Sé firme, sé fuerte, levántate y vence. Mantén tu fe, créele a Dios, no le creas al enemigo, no creas los argumentos del enemigo. Padre, yo oro ahora para que tu Espíritu Santo, por tu misericordia, esté durante toda esta noche y el día de mañana, trayendo a nuestras mentes y corazones todas estas cosas. Todas estas cosas que el enemigo ha levantado alrededor de nosotros como argumentos que se han convertido en una fortaleza. Derribamos las fortalezas en el nombre de Jesús, sometiendo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Que sean derribados. Esa palabra que fue dicha de que nunca serías el instrumento en las manos de Dios, derriba ese argumento. Esa palabra de que Dios no obraría en tu vida, derriba ese argumento. Esa palabra que dice que eres de una familia que no tiene solución porque son de mal carácter, derriba ese argumento. Eso que dice que eres una mujer que está marcada por las cosas que hiciste en el pasado, derriba ese argumento, derriba ese argumento. Que te dice que no tienes un carácter que puedes controlar, que ese concepto es que yo soy celoso, es que yo soy celoso, es diabólico, es una palabra del enemigo dicha a tu mente. No repitas las cosas que el enemigo te pone a decir como si fueras una marioneta. En el nombre de Jesús, echa fuera eso ahora de tu vida. Derriba el argumento, es que yo soy tremenda, es que yo soy rebelde. Eso es un lenguaje diabólico. Deja de hablar como el diablo quiere que tú ores. En el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, como está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. Habla las palabras de parte de Dios. Di lo que Dios ha dicho de ti. No estés repitiendo lo que el enemigo te dice. Es que yo soy una persona muy débil de carácter. Deja de hablar así. Deja de hablar así.
Es que yo tengo tal debilidad. Es que yo soy una persona floja. Es que yo soy poco trabajador. Es que yo soy poco constante. Deja de hablar como el enemigo quiere que hables. No son tus pensamientos, es lo que él te pone a repetir, porque te habla a la mente como si fueras tú mismo. Haz como Jesús. El maestro identificó que era el diablo y dijo, vino y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En la mente fue, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no digo que estas piedras se conviertan en pan? Pero Jesús sabía que era el enemigo, y cuando se lo dijo a los discípulos supo cómo decírselo. Así también tú, en el nombre de Jesús, hermano, levántate. Asume esta palabra. Derriba argumentos. Esas fortalezas sean derribadas. Toma esos pensamientos que se colocaron en un lugar de prioridad, colocados en altura, en altivez, y túmbalos y llévalos a la obediencia a Cristo. Es que soy poco expresivo, es que yo no doy amor, es que yo soy seco. Es que derriba eso en el nombre de Jesús. Derriba eso. Es que yo soy pobre, es que mi familia es haciendo lío. Que no, derriba eso en el nombre de Jesús. Es que no podemos, derriba eso. Es que nosotros no salimos de un lío. Derriba eso en el nombre de Cristo. Toma tu posición en el Señor. Es que mi familia va a ser destruida. Tu familia no va a ser destruida. No te pongas a repetir lo que el diablo está diciendo como una fortaleza. Es que mi hijo es rebelde. No repitas esas cosas ya. En el nombre de Jesús, este es el tiempo. Padre, yo oro que tus hijos puedan identificar argumentos que se han vuelto fortalezas. Y Padre, yo oro que ese hombre y esa mujer, ese joven y esa jovencita que está ahí conectado, pueda identificar argumentos que se han convertido en fortalezas, y que hoy mismo y durante el día de mañana estén derribando argumentos y fortalezas.